No, bueno, me falta aquí el rebozo, mi reina, y hacer la ondeada así del vestido ese largo. A ver, con respecto al suicidio, tenemos, y esto usted lo va a encontrar, que es una de las cosas que me pareció muy interesante de este libro de Ante el Suicidio, las definiciones y todas las teorías que explican el suicidio. Yo no sé si usted está como enteradona. Por ejemplo, antes una persona que se suicidaba no podía ser sepultada en el cementerio. No podía en el cementerio donde están todos los demás. No podían hacerle una misa de cuerpo presente, ni nada de esas cosas, porque supuestamente había muerto en pecado. Bueno, pues yo digo, ¿quién no, verdad? Pero bueno, pues eran creencias, había creencias. Hoy por hoy ya no es tanto así, ya se pueden sepultar, ya todo el asunto, pero contando un poquito de historia, fíjese que dice que el término de suicidio se acuñó en Gran Bretaña en el siglo XVII, de acuerdo con otras en Francia en el siglo XVIII, y que fue retomado por algunos enciclopedistas para posteriormente ser incluido por la Academia Francesa como el acto en el que se mata a sí mismo. Esa era una definición. En la lengua española, por primera vez se incluye en la obra La falsa filosofía y el ateísmo de Fray Fernando de Ceballos, ¿no? Pero no iba a ser incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hasta 1817. Fíjese, ni siquiera la palabra. Qué fuerte, ¿verdad? Dice, en ese momento ya se había generalizado su uso y la etimología era paralela a la del homicidio. Raíz, sui, de sí mismo, y cadere, matar. Voz definida en el diccionario de la siguiente forma. Dícese, porque así dicen los diccionarios, ¿verdad? Dícese del acto o de la conducta que daña o destruye al propio agente, que nos costaba trabajo hasta decirlo. Dice, pero su uso e inclusión oficial se vieron influenciados por la religión cristiana, la cual categorizaba el suicidio como una mala muerte. Esta visión se originó debido a un grupo llamado donatistas que creía que matarse llevaría al martirio y de esa forma alcanzaría el cielo. Sus métodos incluían lanzarse de las montañas, prenderse fuego o incluso pagar o amenazar a personas para que los mataran. Su deseo por martirizarse era tan fuerte y extremo que la Iglesia los declaró herejes. Quiere decir entonces que en la historia decían que si tú te matabas, ibas a irte directamente al cielo, porque era una forma de martirio. Entonces le pagaban a otros o le pedían a otros que por favor pues los mataran para irse directito al cielo, que es mucho de lo que sucede con estas personas de una religión diferente al catolicismo, en donde se inmolan, se dice, ¿no? Es decir, son los hombres bomba que se suben a un avión o que llegan a un edificio y ellos hacen estallar, o en una plaza, ellos están llenos de explosivos, y la creencia de ellos es esa, que lo hacen por Alá, ¿no? Y que en el momento que ellos se prestan como los hombres bomba, se van directito a donde está Alá. Esa es una creencia fuerte. En la religión cristiana los declararon herejes porque, bueno, pues había tantos martirios. Yo me imagino que se prestaba como que, bueno, pues toda la vida ya sabe, ¿no? Droga, sexo y rock and roll, y luego mátame para irme directito al cielo, ¿no? Pero mátame a golpes, así como para que mientras más me martirices, quiere decir que me voy a ir al cielo, tipo así como los santos. Entonces la Iglesia dijo, no, eso es herejía, nada de eso. Y esto llevó a que en el año 348, en el Concilio de Cartago, por primera vez en la historia, se condenara la muerte voluntaria a consecuencia de las prácticas de los donatistas, y se daban fuertes penas a los suicidas y sus familias, considerándose el suicidio un acto criminal. Se enjuiciaba a todo involucrado en el suceso
y los culpables serán juzgados por violar la ley de Dios y del hombre. Esta concepción fue cambiando, flexibilizando y aportando diferentes argumentos, y este cambio se percibe en la filosofía. Entre los primeros en presentarse estos argumentos estuvieron los griegos. Por ejemplo, Sócrates decía que el suicidio era un atentado contra los dioses, ya que ellos son los únicos dueños de la vida y del destino del hombre. Eso es lo que dijo Sócrates. Platón se fue un poquito más profundo y planteaba que el suicidio era una liberación de nosotros mismos, es decir, nuestra alma se liberaba de un guardia, de su guarida, que era el cuerpo, en donde los dioses nos habían colocado como una forma de castigo. Ahí le cambió Platón, fue como más benévolo, ¿verdad? Sócrates decía, no. Si tú te suicidas, esto es un atentado contra los dioses porque los dioses te dieron la vida y solamente ellos te los pueden quitar. Y Platón dijo, no, el suicidio es una liberación del alma del castigo que nos han impuesto los dioses cuando nos metieron a este cuerpo. Y más adelante, Platón en las leyes dice que es un acto degradante y que aquellos que lo cometen deberían ser enterrados en tumbas sin marcar. Pero en esta obra también señala algunos casos especiales donde el suicidio puede ser excusable. Dice, cuando la mente de la persona es moralmente corrupta y no puede salvarse, cuando el suicidio se realiza bajo mandato judicial, cuando el suicidio se da debido a un evitable caso de mala muerte, cuando el suicidio es el resultado de la vergüenza producida por haber participado en acciones injustas. O sea, si tú tenías algunos de estos atributos, entonces sí estaba permitido que te suicidaras, ¿no? Aristóteles toca el tema en Ética a Nicómaco, donde señala que el suicidio es un problema sociopolítico porque no es solo un acto de cobardía personal, sino que además es un acto que va contra el Estado, por lo que se justifica que estos sujetos pierdan ciertos derechos. Y más adelante, él dijo que el suicidio perdió su aire condenable y fue defendido como un derecho. El principal representante de este pensamiento fue Séneca. Séneca tiene muy buenas reflexiones, de hecho hemos posteado algunos en el Facebook. Dice, en la epístola 70, para Lucio, sentó los criterios por los cuales el suicidio sería un acto válido y considera que la vida es potestad del individuo, por lo que el suicidio se convierte en un acto enérgico, una salida honrosa para una vida infructífera y dolorosa. Y entonces dice, el bien morir consiste en evitar el peligro del mal vivir. Entonces, se podrá dar cuenta que ha habido, este tema del suicidio ha habido polémica desde siempre, desde los griegos, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Dice, pero los principios más firmes de la prohibición del suicidio son de San Agustín y posteriormente de Santo Tomás. San Agustín, que fue uno de los principales referentes del cristianismo en el mundo occidental, explicó que el sexto mandamiento de no matarás, con el significado de que no matarás a ninguna persona ni a ti mismo. Y para sostener este argumento, decía que las almas verdaderamente nobles podrían soportar todo sufrimiento y que cualquier esfuerzo para escapar era una muestra de debilidad, y al cometer el error de anularse, se cancelaba toda posibilidad de absolución. No, lo que pasa es que San Agustín y Santo Tomás eran duritos, mi reina, eran duritos. Le voy a seguir platicando de la historia, lo que nos dice la historia acerca del suicidio después de esta brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos. Mi reina, no me va a creer cómo se llama esta melodía. Yo ya pensando en toros y... No, bueno, ahí viene el toro. Se llama El Sopilote Mojado. No, bueno. El Sopilote Mojado, mi reina. Y yo hablando de toros. Y la de ayer, para la reina que me preguntó que qué buena música había elegido mi productora, es Popurrí Instrumental Mexicano con el Mariachi Nuevo de Tecalitlán.
Aquí aquí en Jalisco. Tecalitlán es de nosotros, ¿verdad? Es aquí del estado. Mariachi Nuevo de Tecalitlán, popurrí instrumental mexicano. Le digo que estamos muy mexicanas. Bueno, seguimos hablando y me están preguntando que si puedo dar de nuevo el título y los autores de los libros que estoy recomendando el día de hoy. Uno, ¿qué podemos hacer para evitar el suicidio? Es uno. Y el otro es Ante el suicidio, su comprensión y tratamiento. Autora Luz de Lourdes Eguiluz, así se llama, de Editorial Pax. Bueno, le decía yo que luego pues ya entraron, pues, si usted se fija, fue una negación, era algo así como que no está permitido, no, a menos que, y le decía yo, Santo Tomás y San Agustín fueron, de veras, ellos se pusieron tremendamente. De hecho, hay otro santo, déjeme lo busco por aquí, hay otro santo que dijo, claro que no, Santo Tomás de Aquino. Él dijo, quien formuló la autoritaria posición de la Iglesia ante el suicidio, en su obra Suma Teológica, dice, ahí planteaba 3 argumentos contra el suicidio. La autodestrucción, decía él, va en contra de la naturaleza del hombre. El hombre no tiene derecho, como ser social, de privar a la sociedad de su presencia y su actividad. Y el hombre es propiedad de Dios y solo Dios puede decidir sobre la vida y sobre la muerte. Tomás Moro, no fue santo, mi reina, Tomás Moro, en su obra de Utopía, él aprobaba los suicidios siempre y cuando fueran aceptados por un cura y por el Senado. Decía que los suicidios sin ninguna aprobación como castigo eran enterrados sin un funeral apropiado, que era lo que yo le había comentado al inicio del programa, ¿no? El suicidio no solamente era aceptado para terminar con... Es decir, el suicidio solamente era aceptado para terminar con un sufrimiento incurable, que ahora no se le llama suicidio, sino la eutanasia, ¿no? Es como permitir y ayudar a que una persona muera porque tiene alguna enfermedad terminal o su dolor es de verdad enorme y es mejor como que terminar con esa vida, y que ha habido muchísima polémica con respecto a eso, pero hoy ya no se le llama suicidio, ¿no? O muerte asistida, ¿no? Que es la eutanasia. Bueno, tenemos aquí, quiero compartirle con usted 2 cosas que nuestro público nos hace favor de escribir y que me parece muy interesante. Uno, que es de un adolescente, dice, hace un año una amiga de mi hija se suicidó y a ella le dijeron cuando venía de correr. Ya se imaginará, llegué a la casa del mandado y me la encontré llorando. Eran amigas desde la secundaria. Ella la visitaba mucho en los tiempos que mi hija no tenía clases. La llevé con una amiga mía que es psicóloga y homeópata y gracias a Dios ella habló con mi hija y le ayudó a superar esta prueba. En algún momento mi hija me comentó que en la secundaria habían dicho que se iban a suicidar, pero mi hija hablaba conmigo y yo la llevé con mi amiga y ella en ese tiempo la orientó y tuvo un acercamiento, bla, 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 bla. Muchas gracias por tu participación, pero fíjese cómo a veces, o sea, imagínese usted y yo como adultas que nos juntamos y que somos un grupito de amigas y que una de esas amigas, Dios no quiera, se quita la vida. A ninguna de nosotras se nos ocurriría, pues vamos a seguirla, hay que suicidarnos todas porque se suicidó nuestra amiga, ¿verdad? Pediríamos a Dios por ella, le mandaríamos a decir una misa, bla, 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 bla. Quedaríamos consternadas, pero por supuesto que no pasaría por nuestra cabeza como que seguirla en eso. Pero fíjese que no es lo mismo con un adolescente. Entonces, claro que se van a presentar este tipo de cosas, aunque nosotros no queramos. Entonces, muy probablemente nuestra familia sea muy unida, sea muy armónica, sea muy amorosa, pero esta hija o este hijo, su amiguito se suicidó y muy probablemente era un amigo muy, muy cercano y él pudiera tener una ideación suicida también, ¿no? Un pensamiento suicida, aunque nunca en la vida lo haya presentado. Por eso es importante cuando esto suceda que estar como cercanas a las personas
que tuvieron esta pérdida, porque claro que se puede como arriesgar a que eso pase, ¿no? Luego tengo aquí la pregunta, este es en un inbox, por eso no voy a decir el nombre. Dice, mi pregunta es, cuando alguien se suicida y es alguien cercano, ¿hay que hacer un tipo de ritual para transformar esa muerte en vida? ¿Y qué opina de lo que dice la Biblia, que el único pecado que Dios no perdona es el suicidio, ya que Él es el único que da y quita la vida? Bueno, me voy primero con la segunda respuesta. No sé si eso diga la Biblia, porque no es, yo no diría sí en tal párrafo dice, pero mi opinión muy particular es que cuando nosotros bajamos al patrón, lo humanizamos tanto al grado de neurotizarlo como nosotros, porque aquí estamos hablando de un Dios neurótico. O sea que yo te di un regalo y tú no lo hiciste caso, entonces no te lo voy a perdonar. Pues eso es como muy humano, ¿verdad? No es como tan divino. No me imagino a ese Dios amoroso, compasivo y comprensivo poniéndose en el lugar del neurótico narcisista diciendo, como tú te quitaste, no aprovechaste el regalo que te di, nunca te lo voy a perdonar. Esa es mi opinión. Yo no digo que así sea. Esa es mi opinión. Y sobre algún ritual para transformar esa muerte en vida, no conozco ninguno, pero yo creo que siempre podemos honrar la muerte de esa persona con el aprendizaje que nos deja, y a lo mejor el aprendizaje es decirle a las personas cercanas a nosotras que las amamos, porque a veces pues sí las queremos pero no se los decimos, y creo que estamos honrando esa vida. Quizá aprendamos a través de esa muerte, y ahí es en donde honramos esa muerte, que sería más o menos como el ritual que tú dices. A lo mejor a nunca irme sin decir adiós, por ejemplo, vamos a salir de viaje y hablarle a esa mamá, a esos hermanos, y no es que te esté avisando que voy, nada más, oye hermano, voy a salir de viaje y me quería despedir, ¿no? ¿Por qué? Porque créame que no hay cosa más dolorosa que... Fíjese, le voy a compartir una experiencia. Este mes, uno de mis hermanos, que murió hace ya 20 y tantos años, murió en un accidente en carretera, muy, muy joven. Y el día que él murió, en la mañana, yo iba saliendo volada para el mercado y lo vi sentado en la barda. Y lo vi, y me lo quedé viendo, y no sabía yo si bajarme, porque lo vi sentadito ahí como medio agüitadón, y es que mi mamá no quería dejarlo ir a paseo, y entonces dudé en pararme o como a platicar, y él hizo como la finta de bajarse de la bardita, y yo me fui porque ya iba yo patinando. Fue la última vez que lo vi. Ya se ha de imaginar lo doloroso cada vez que yo recordaba el hecho de, híjole, si me hubiera bajado a platicar con él, si hubiera hablado con él, si me hubiera podido despedir de él. ¿De qué manera yo honro su vida ahora? Eso no significa que no me siga doliendo, ¿verdad? Que cuando hay una salida, aquellas personas que me interesan, realmente que amo, me despido de ellas. No sé si yo cuando regrese van a estar o si yo vaya a regresar. Ese sería como el mejor ritual, ¿no? Honrando la vida de aquella persona que se fue. Te lo paso al costo, a lo mejor te puede servir. Vamos a corte, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Aunque se llame el sopilote mojado, a mí me dan ganas de hacerle como de las de acá, ¿no? De ole. Y antes de irme, Reina, yo quiero compartir con usted algo que tengo el permiso de hacerlo de la persona que lo vivió. Y es un aspecto, es una vivencia de una persona que tuvo un intento de suicidio. Quiero decirle que muchas veces la persona cuando tiene un intento de suicidio muere porque no llega la ayuda a tiempo. De verdad, son pocas las personas
que lo hacen con toda la intención de morir. Y son pocas las, por ejemplo, cuando se toma pastillas, cuando se cortan las venas, cuando tomo algún tipo de veneno, no siempre lo que quiero es morirme, ¿no? Cuando me doy un balazo, pues sí, por supuesto, ahí ya no hay como salida. Pero siempre en el último minuto se pueden arrepentir. Y eso no lo sabremos de todas aquellas personas que se suicidaron. No sabemos si en el último minuto, porque no es que tú te des un tiro y te mueras inmediatamente, ¿no? Hay todavía un pedacito de tiempo. Si las personas se arrepienten, tienen la chance de arrepentirse. Esta persona, claro que tenía un problema de cuestión de relación de pareja, tuvo su acto, no nada más lo pensó, lo planeó y tuvo el intento, ¿no? Y ella platica que cuando estaba en ese estado de inconsciencia, ella vio cómo salía de su cuerpo y se veía muerta, ahí como dormida, pero que lo curioso era que ella seguía sintiendo la misma angustia antes de tomarse las pastillas, que seguía sintiendo la misma angustia. El problema que había tenido con su pareja la llevó a sentirse como sumamente desesperada y ya no podía ella vivir con esta tristeza, desesperación, enojo, y dijo, mejor morirme, ¿no? Dijo, pero lo que me di cuenta fue que yo seguía viviendo y sintiendo la misma angustia que antes de tomarme las pastillas. Entonces dije yo, entonces, ¿para qué me morí, verdad? Si sigo sintiendo lo mismo, todavía lo siento. Y entonces que intentaba por todos los medios como regresar pues a su cuerpo, y que es lo de lo último que se acuerda. Y pedía una oportunidad, por favor. Esto no me lo dijo ella, esto se lo digo yo. Cuando nosotros tenemos un problema, créame que nos pueden abrir en canal, así de la cabeza hasta el último dedito, para ver si en algún lugar se ubica ese dolor que vivimos por la pérdida de alguien, por el rompimiento con alguien, por el fracaso de algo, por aquellas cosas que nosotros sufrimos. Y si quisieran quitarnos algo, quitarnos este dolor, ubicándolo en algún lugar, en algún órgano, no existe. Porque ese es el dolor del alma, ¿no? Es un dolor que no se puede ubicar en el cuerpo. Cuando nosotros nos morimos, lo que se muere es el cuerpo y lo que trasciende es el alma. Pero si el dolor está en el alma, al alma no la podemos matar. Por lo tanto, el alma persiste con este dolor, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que el único vehículo con el que contamos para resolver este problema y este dolor y este sufrimiento es el cuerpo, y le dimos más tuerzo. Entonces, esto se lo comparto y usted lo puede compartir más adelante. Decir, créame que quitarte la vida porque estás sufriendo por una pérdida, lo que sea, llámese como sea, no te va a quitar este dolor, porque ese dolor no está en ti, no está en tu cuerpo. Cuando estamos hablando de un dolor físico, por ejemplo, que estamos hablando de una enfermedad como cáncer, y cualquier tipo de cáncer, sobre todo el cáncer, claro que es dolorosísimo cuando ya estamos en la fase terminal del cáncer y sí se padece mucho dolor, pero hay cuidados paliativos, se le llama la medicina del dolor, en donde podemos vivir con una mejor calidad de vida ante esta situación, porque hay lecciones que tenemos que aprender. Y aquí me voy a disculpar porque voy a dar una opinión muy personal con respecto al suicidio. Yo respeto mucho, de verdad, la decisión de las personas, pero le voy a dar esta opinión con respecto al proceso de la vida y de la muerte.
Cuando nosotros estamos en una posición vulnerable, sufriendo algún dolor o en una enfermedad en donde somos dependientes de otros, que decimos, preferiría morirme que tener este dolor o tener esta vergüenza de que ya tengan que asearme y cambiarme el pañal, me muero de la vergüenza, preferiría no vivir esto y morirme. Yo quiero decirle que es la última lección quizás que el patrón nos está regalando en esos últimos momentos, ¿no? Dar la oportunidad a otros de que den algo de sí. Y cuando nosotros no les permitimos que nos den ese tiempo y esa manera de cuidarnos y de cambiarnos el pañal y de bañarnos y de darnos de comer, creo que hasta los últimos minutos de vida tenemos la oportunidad de darle algo a los que están alrededor de nosotros que se llama la oportunidad de servir. Por simple y sencillamente ser el conducto para que otros puedan dar de sí mismos, yo ya estoy recibiendo bendiciones y la otra persona por cuidarnos también las está recibiendo. ¿Hay alguna lección que tenemos que aprender? Es que está sufriendo mucho, mejor yo sí soy amante de la eutanasia. Está sufriendo mucho, sí, esta persona, pero yo creo que tú estás sufriendo más. Y muy probablemente esa es la tarea que tú tendrás que trabajar. La compasión por su dolor, el acompañamiento en estos momentos tan dolorosos, el estar ahí y aprender a desapegarte. Son lecciones. Por esa razón creo que yo le digo respeto, pero no estoy a favor de la eutanasia, ¿no? Y no nada más porque respeto la vida y porque soy pro vida, no. Porque creo que hasta en este último momento, la vida, Dios, en quien usted crea, un poder superior a nosotros, nos está regalando estas lecciones para trascender a un mayor nivel de conciencia. Y tendríamos que aprovecharlos. Yo pienso que si nosotros pudiéramos vivirlo desde ahí, y espero que no se me olvide nunca, si pudiéramos vivir desde ahí nuestro dolor ante estas situaciones, yo creo que podría ser mucho más llevadero, ¿no? Una enfermedad como estas. No sé, se lo dejo de tarea, ¿sí? Bueno, le repito el título de estos dos libros que le estoy recomendando, ¿Qué podemos hacer para evitar el suicidio? Y Ante el suicidio. Los dos son de Luz de Lourdes Eguiluz. Luz de Lourdes Eguiluz y es editorial Pax. Bien, pues no me queda más que agradecerle el favor de su atención, que nos haya acompañado durante toda esta semana. La próxima semana venimos con un tema no tan pesadito como este, se lo prometo. Muchísimas gracias a Toño, gracias a Clau, a Brendita que estuvo en líneas telefónicas. Si va a salir de viaje, cuídese, mi reina, por favor. Y si no, el lunes usted y yo aquí, recuerde, a las 12 del día hora del centro nos escuchamos. Es fin de semana, haga un alto en su camino y dése cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Que Dios la bendiga, yo soy Alicia Soltero, hasta el próximo lunes.